¿A qué vinimos? Conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Entrevistas, canciones y algo más. Miércoles de 14 a 16 horas por FM La Tribu. ¿A qué vinimos? Siempre pasan cosas lindas en los cortes, ¿no? Porque uno ahí va preparando el clima, se suelta, se ríe. Y hoy, bueno, sí, como siempre en la primera hora de A qué vinimos, recibimos a una persona. Siempre buscamos referentes, gente que admiramos, gente que queremos. Quien vino hoy es una persona que leemos mucho. Yo por lo menos, sobre todo, yo la leo. Escucho. Claro, eso iba a decir. Disfrutamos leer. Yo disfruto leer por su rigurosidad, por su pluma, aunque muchas veces las cosas que nos cuentan no sean disfrutables, ¿no? En el episodio 2 de A qué vinimos, disponible en formato podcast en Spotify, vino el querido Carlos Solanowski, y cuando le preguntamos su opinión sobre periodistas jóvenes que le gustaban, ¿qué dijo? Nuestra invitada. ¿A quién mencionó? A Luciana. A Luciana Bertoia. Hola, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Luciana es periodista, entre muchas otras cosas. Trabaja en Página 12. Ha escrito y escribe y habla en cantidad de medios gráficos, radiales, televisivos, plataformas digitales. Ha sido un buen producto de la actualidad del periodismo, ¿no? De estar en un montón de lugares al mismo tiempo. Y decir, uno piensa cómo hace para tener tantas vidas en una sola vida. Sus temas principales son lesa humanidad, derechos humanos y justicia. Y si no me mintieron las plataformas digitales en las que sintetizamos tu información, sos licenciada en Ciencia Política de la UBA. Hiciste periodismo en TEA. Sí. ¿Es así? ¿Es correcto? Y sos magíster en Derechos Humanos y Democratización de América Latina de la UNSAM. Exactamente. Bien, y hay algo que me llamó la atención. Leí por ahí que en los años de dictadura era un tema muy recurrente en tu casa, cuando eras chica, a mediados de los 90, el tema de derechos humanos, ¿sí? Y la dictadura, lo que estaba pasando, lo que había pasado. Y que un día viste algo que vimos muchos en ese momento, porque creo que todavía hoy es el récord de rating en la televisión, La Noche de los Lápices. Me acuerdo cuando dieron esa película en la tele, en televisión abierta, ¿no? La habíamos visto en el cine, pero después la dieron en la tele, y que ahí empezaste con millones de preguntas a tu mamá, a tu papá, a la maestra del colegio, de la escuela. Y que también por esos años un día fuiste con tu mamá al Café de las Madres y estaba Eve, ¿sí? Todo eso me llamó la atención en una de las historias que leí por ahí. Bueno, ¿es así? ¿Es real? Es todo cierto, sí. Tengo como el recuerdo de haber visto La Noche de los Lápices, no sé si completa, pero fue más o menos para el año 95, que yo estaba en quinto grado, y me acuerdo que la maestra, que además es compañera, la volví a encontrar en las redes, habla de la guerra de Malvinas. Y bueno, yo le digo, pero esa es la época de La Noche de los Lápices. Y un poco después me llama, me cuenta. Y después, sí, leyendo el diario, veo que se había abierto el Café de las Madres. Yo cada vez que podía manoteaba algún diario. Y fuimos con mi vieja, que sí, yo estaría en sexto, en séptimo grado, y estaba Eve. Entonces me sorprendí muchísimo y lo tengo ahí como un recuerdo muy importante. Bien, y uniendo un poco la temática en la que desarrollaste tu investigación y el periodismo y la actualidad, antes de por ahí retroceder un poco más en tu historia, esta semana Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, en una conferencia de prensa en relación a el femicidio de
de Agostina Vega, le preguntaron qué pensaba del caso, y ella dijo, por si no la escucharon, primero habló de homicidio de una mujer, no habló de femicidio. Y después dijo que para ella el paso más importante es llegar a la verdad completa. Esto generó como una polémica y una repercusión al día posterior, porque a muchos nos hizo acordar a otra expresión que utiliza este gobierno un poco negacionista, que es memoria completa. Entonces queríamos preguntarte a vos, si es que la escuchaste, ¿a qué crees que se refiere? Si es parte de esa batalla cultural y de ese relato que nos quieren imponer también con los derechos humanos para justificar el terrorismo de Estado, borrar todo el pasado. Sí, la escuché a Alejandra Monteoliva en la conferencia de prensa en la que habló de Agostina. Ella dice, lo importante es tener el conocimiento de la verdad completa, aunque sea dolorosa y nos interpele como sociedad, ¿no? Me parece que era una frase que estaba buscada, que lo quería decir, que no era algo que le salió porque sí. Pero además la vi, no solamente la vi a Monteoliva, sino que también lo vi a Diego Recalde polemizando en distintos medios sobre este tema. Y sí, comparto con lo que ustedes dicen, me parece que es una réplica de esta figura de la memoria completa, que la memoria completa en realidad aparece como esta figura retórica a finales de los 90, en boca del que era el jefe del ejército en ese entonces, Ricardo Brinsoni. Le empieza a convocar a la memoria completa. Y esta idea de la memoria completa, de alguna manera, era una respuesta a no solamente los avances de los organismos de derechos humanos, a partir de los 20 años del golpe, bueno, justo esta época que Ernesto recién traía, pero también de lo que pasaba dentro de las propias fuerzas, ¿no? De Silingo saliendo a contar de los vuelos de la muerte, del sargento Ibáñez hablando también de lo que pasaba en Campo de Mayo, de las tibias autocríticas de las Fuerzas Armadas, porque ahí lo que se empieza a generar es un sector de las propias fuerzas crítico, por ejemplo, de lo que representaba Balsa, que para nosotros es tan cómplice como los otros, pero para ellos era un traidor. Entonces aparece esta idea de la memoria completa. Y me parece que es una memoria que generan los propios perpetradores, ¿no? Es decir, que tiene que haber una memoria o una verdad completa, quiere decir que tengan voz en la discusión pública los perpetradores. Y me parece que lo de Monteoliva va un poco por ahí, ¿no? También es cierto, ella no habla de femicidio, porque me parece que para el gobierno es un tema muy complejo abordar un femicidio, porque lo primero que, es obvio, lo primero que hace es cerrar el Ministerio de las Mujeres. En 2025, en enero de 2025, cuando Milei va a Davos y da ese discurso contra las diversidades, contra las mujeres, lo que sigue es Mariano Cunha Olivarona, por entonces ministro de Justicia, diciendo nosotros vamos a quitar la figura, el agravante de femicidio. Entonces, ¿qué van a decir? Me parece que se van cercando y era parte todo esto de una avanzada machista, ¿no? Y sí, me parece que es parte de la batalla cultural, por eso pensaba en las apariciones de Diego Recalde, ¿no? En las últimas horas, porque incluso él dice, bueno, el Ministerio de las Mujeres, el Ministerio de la Mujer, el femicidio es un término inventado por la izquierda para crear partidas, saquear a los contribuyentes y enriquecer a la tropa, atentando contra los principios constitucionales, ¿no? Y también plantea, estamos ante un caso de discriminación, no se mata porque se odia al género femenino. A mí me parece interesante, más allá de lo marginal que puede ser Recalde en este sentido, porque es el vocero de la Fundación Faro. Y alrededor de la Fundación Faro no solamente orbita mucho dinero, que hoy por hoy es lo que se está discutiendo si vienen, por ejemplo, los sobresueldos de ahí, sino que me parece que es el emblema, el bastión donde se libra la batalla cultural. Entonces, me parece importante
tener en cuenta esto que el tipo está diciendo. Mientras te escucho pienso que en algunos ítems de esa batalla cultural el gobierno ha logrado penetrar algunas discusiones, ¿no? y generar una discusión. Pero en lo referido a derechos humanos, mi impresión es que hay todavía un reflejo ciudadano masivo en defensa de la democracia, en la condena a la dictadura cívico-militar, en el aval por el juicio y las condenas a los militares. ¿Cuál es tu impresión, que vos trabajás este tema desde hace tanto tiempo? ¿Es así? ¿Es solamente una impresión mía de burbuja? No, comparto plenamente. Me parece que el gobierno encontró un límite con esto, ¿no? Un poco en marzo se discutía, yo creo que desde el progresismo también, bien pensante, la preocupación sobre la posibilidad de un indulto. Y a mí me parecía, bueno, yo estuve muy enojada durante muchas semanas cuando se discutía esto, porque generaba también mucha conmoción entre las víctimas, entre sus familiares. Entonces, lo que era una hipótesis por ahí periodística o de algunas usinas generaba un impacto directo en las víctimas. Pero además, políticamente me parecía imposible, porque no había chances de que prosperara. Y me acuerdo que por esos días hace un streaming Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente. Y Márquez lo dice con mucha más claridad de lo que lo decíamos nosotros y nosotras, que era, dice, no, con esta corte es inviable un indulto. No se puede, se lo voltean políticamente, no lo puede hacer. Entonces me parece que es un límite. Ellos, por supuesto, van tratando de correrlo en todo momento. Acuérdense que también lo que se decía es que para marzo iban a cambiar el video de introducción del museo de la ESMA. Y ahí, bueno, sí, hay un grupo que quería avanzar, pero después cambia el ministro, que viene con otras ideas, con otro bagaje, con otras aspiraciones políticas que me parece que trascienden a este gobierno, y dice, no, bueno, yo en esa batalla no me voy a meter, yo la batalla cultural no la voy a librar. Él va a librar otra batalla. Vos escribiste una nota justamente sobre el predio de la ex ESMA, que recordemos que fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, como que es un terreno fértil para disputas y sentidos. Vinculado a esto que dijiste y algo más, ¿hay una idea de cambiar el guión también por esto de la memoria completa? A mí me parece que la ESMA sirve, es como esos espacios que vos tomás en distintas épocas y te van contando la historia del país. Entonces me parece que siempre se ha tomado ahí como un terreno fértil para dar estas disputas, ¿no? Desde los años 90, cuando la quería demoler Carlos Menem para hacer el monumento a la reconciliación, después con Néstor Kirchner desembarcando fuertemente para mostrar que ahí se dirimía su política de derechos humanos, lo mismo de Cristina, las discusiones con los organismos sobre qué hacer, y después Milei, por supuesto, también tuvo Milei, Villarroel. De hecho, Villarroel en la campaña, no sé si se acuerdan, pero en una de las entrevistas que da, ella dice, bueno, son 17 hectáreas que podrían tener otro destino. Por supuesto era un lugar donde discutir, y me parece que eso lo hicieron durante los 2 primeros años. No solamente fue batalla cultural, fue claramente algo material, porque las políticas se fueron anulando, a los laburantes se los echó, se cerraron espacios. Vos vas a la ESMA y tiene, bueno, mucha menos vida que la que tenía hace unos años, incluso durante el macrismo. Entonces hubo un desembarco no solamente de la batalla cultural, sino más material en esto, en anular distintas políticas que se iban dando e incluso impedir la circulación de ciertos cuerpos, como son los de los laburantes, y que ahí llevan las políticas. En la conducción de A Qué Vinimos estamos acá con María Cabrejas, mi nombre es Ernesto Lamas, y por Meet, la compañera Cora Gamarnik, que si está todo bien, quiere también intervenir en esta conversación. Cora, ¿estás por ahí? Estoy por acá, ¿me pueden escuchar bien allá? Perfecto, sí. Cora. Ay, qué suerte, yo también los estoy escuchando acá con suma atención
y también con tristeza por no poder estar allá con ustedes y poder estar con vos, Luciana, personalmente. Hola, Cora, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando empezamos, Ernesto comentó que a pesar de los temas te leíamos, ¿no? con alegría por tu pluma, por tu escritura, pero la verdad yo tengo que reconocer que hay veces que no puedo seguir leyendo porque me afecta mucho el estado de ánimo, la cantidad de información que vos solés contarnos. Así que mi pregunta va por ese lado. Llevás casi 15 años de cubrir temas vinculados a delitos de lesa humanidad y te quería preguntar qué te pasa a vos emocionalmente con eso y cómo encontrás la fuerza para seguir escribiendo e investigando esos temas. Bueno, es una pregunta difícil. Me pasa lo que le puede pasar a cualquiera, que es emocionarse, llorar, y que me parece saludable, ¿no? Porque si no me pasara, seguramente no podría transmitir lo que quiero transmitir. Sí, es duro, por eso un poco lo que yo les decía, lo que me generaba a mí, por ejemplo, cuando fue la discusión sobre un posible indulto, era que también en tantos años una va acompañando, queriendo, siendo amiga, compañera de muchas personas que militan en el movimiento de derechos humanos, que son familiares o víctimas. Entonces ver que sufren, que se amargan, ¿no?, ante versiones, me duele. Y a mí me conmueve profundamente todo lo que va sucediendo, no sé, desde lo que puedo escuchar en una audiencia de un juicio. El otro día, por ejemplo, el lunes, declaró Juan Carlos Comínguez, que era un diputado nacional, dirigente de la CETERA, miembro del Partido Comunista, que lo secuestran en mayo del 77. A mí me conmovía mucho que Comínguez a sus 86 años estuviera frente a un Zoom largo rato contando y que él dijera, bueno, yo estoy acá porque quiero saber qué pasó con los 4 camaradas que están desaparecidos, ¿no? Así que, y digo, yo la historia la conocí, había hablado con Comínguez, pero me parece que es lo mejor que puede pasar. Por supuesto tiene costos personales y bueno, quizás no soy tan alegre como debería ser, pero bueno, me parece que es parte del compromiso. Luciana, respecto a la misma pregunta que te hizo Cora, la amplío un poco más. Contaste, escribiste que una vez le preguntaste al Tano Santucho qué sentía frente a los juicios. Contalo vos, no sigo contando más. Y me querés hacer llorar, porque cuando lo conté lloré. Bueno, unos días antes del 24 de marzo nos juntamos en el CELS con Marcela Perelman, el Tano Santucho y Malena Silveira de la Liga. Y hicimos como una especie de balance para la revista Acción sobre los juicios, las disputas por la memoria. Y el Tano Santucho, que bueno, tiene a toda su familia desaparecida, cuando secuestran a su mamá embarazada, él queda con su hermano mayor y con su primo Diego ahí hasta que los rescata su abuela. Dice, nosotros cuando empezaron los juicios no pensábamos que esta justicia burguesa no nos podía dar nada y que se arrepentía porque había sido muy reparador. Porque todos fuimos parte de ese proceso y vos también, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. A mí me parece que, digo, compartiendo todas las críticas que uno tiene para hacerle al Poder Judicial, que hayan logrado reparar a gente que sufrió tanto, me parece que es lo más loable. Entonces y esto me parece que es lo que nos tiene que hacer caminar con este proceso. Y sí, yo creo que todos fuimos parte de los juicios, porque pudimos intervenir. Digo, yo cuando empezaron los juicios, yo empecé a ir a
a La Plata, por ejemplo, al de Chocolats, al de Von Bernit. En ese momento yo militaba en ANRED, en la agencia de noticias Redacción, que en realidad es donde aprendí a cubrir los juicios, a conocer a los actores que participaban. Y vos pasabas por ahí, te agarraba alguien de un organismo, te decía, vení que te necesito, escribí un comunicado. Bueno, eso estaba, digo, si vos querías participar, si te querías enterar, lo podías hacer, eran públicos. En una época, incluso la TV pública tuvo la postura de transmitir las audiencias de los juicios. Eso después se puso en entredicho también cuando desaparece Jorge Julio López, pero estaba esta posibilidad y sigue estando hoy por hoy. Pero bueno, a mí por supuesto me impactó mucho más en ese momento, porque me acababa de terminar periodismo en TEA, o sea, tenía 20, 21 años. Conmoverse es parte de la radio. Uh-huh. Y parte de la radio también son las voces, hoy la de Luciana Bertoia, los silencios que cada tanto ayudan a volver a respirar porque uno se conmueve, los sonidos y también la música. ¿A qué vinimos? Que vinimos sale al aire por el 88.7, pero también estamos en fmlatribu.com. Hoy estamos probando en Esto pasa en la tribu, en YouTube. Mañana jueves estamos con el podcast, tanto del programa con la entrevista como de las columnas, Todo pasa leyendo y experiencias al ras. Y le digo a la gente que estaba mandando mensajes a nuestros teléfonos personales que no, que hay que mandar mensajes a la radio, no a nuestros teléfonos, Claro. porque nosotros no vemos el teléfono mientras estamos en el programa, ¿cierto? Estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados, exactamente, tomando un mate y conversando hoy con Luciana Bertoia, pero llegaron algunos mensajes. Sí, algunos escribieron al 1131260887. ¿A qué vinimos? Muy bueno el programa y la entrevista. Un momento, saludos. Saludo uruguayo de Tandil a Ernesto y compañía, Gustavo Carlos. Gracias, Gustavo. Y también enredando con ¿a qué vinimos? Clase desde el calor y el fuego de Valencia, con acampada de docentes desde una huelga indefinida desde el 26 de mayo por una educación pública digna y de calidad y con su idioma, el valenciano. Abrazo de lucha siempre, para eso vinimos, estemos donde estemos, luchando hasta la victoria siempre. Aixa y Andrés, cuando nos podemos escuchar en vivo, los escuchamos por el podcast, aguante, y hoy más que nunca, vivas nos queremos. Qué grande, mensajes de Valencia, Qué mensajes grande. de Tandil y los mensajes porteños que llegan también a nuestro teléfono y también seguramente de muchas radios que después Seba nos va a contar. Ya estábamos en 13 radios, no sé si se aumentó la lista, pero saliendo este programa en 13 radios, hecho desde una radio que, como escuchamos recién en la tanda, está cumpliendo 37 años. 37 años el próximo 19 de junio cumple la tribu y hace un fiestón. Se venden las entradas, ahí bueno, googleen FM La Tribu y van a encontrar toda la información o en las redes, un fiestón que promete estar buenísimo. Y yo te escuchaba, Luciana, antes hablabas de ANRED, ¿no? Y pensaba en los comienzos de la tribu, también con un grupo de jóvenes que además de su activismo decidió hacer comunicación para cambiar el mundo, ¿no? Bueno, voy a acompañar desde esto porque acá también hay que dar una disputa y te escuchaba que la importancia que tienen los juicios, por supuesto, pero también cómo contar los juicios, ¿no? Cómo eso le llegue la información a tanta gente que quizás no puede entrar a ver el día a día de un juicio. Y lo nombrabas ANRED como una especie de escuela, una formación, además de la que tuviste académica. Y eso me lleva a tus primeros años de trabajo periodístico. ¿Por qué llegaste al periodismo? De esa Luciana que se conmovió con La Noche de los Lápices en la tele y con Eve en el Bar de las Madres, a la que se puso a escribir y a investigar y a contarle al mundo lo que veía. Bueno, por ahí es bastante romántico.
Seguramente yo estudié periodismo porque quería ser, no sé, Rodolfo Walsh. No, de hecho, los escuchaba la semana pasada con Alicia, o la anterior, que ella contaba, por ejemplo, que le dio a su papá unos libros en una bolsita y que los recuperó. Bueno, en mi historia personal hay algo parecido con mi vieja, que había guardado muchos libros, y incluso Operación Masacre, que se lo había comprado en los 70 y lo había escuchado a Walsh cuando fue a dar una charla cuando ella estaba estudiando psicología. Entonces tengo como recuerdo de mi vieja dándome, no sé, cuando tendría 11, 12 años, Operación Masacre. Por supuesto no entendí nada, pero que yo lo leí y había una habilitación también familiar a estas figuras como Walsh. Siempre me gustó escribir, no sé si lo hago bien, pero me gusta leer y me gustaba el periodismo desde muy temprano. Estudié periodismo en TEA, en realidad me había anotado para comunicación también en la facultad, y después me bandeé hacia historia. Y recuerdo que tenía largos viajes en colectivo, porque yo vivo en Escalada, entonces cada vez que venía a Capital venía pensando, me gusta historia, me gusta ciencia política. Entonces finalmente fui a ciencia política. Y cuando termino periodismo, mi forma de empezar con el oficio fue acercarme a Enred. Porque me permitía combinar dos cuestiones. Una que era la militancia comunicacional y la militancia por el tema de derechos humanos. Y esto fue justo en el año 2006, año en que se reanudan los juicios. Así que para mí fue esa vía, fue una escuela, aprendí todo lo que había que aprender, empecé a conocer a las personas que están en los juicios. No sé, yo pienso en esas épocas y, no sé, Adriana Calvo yo la conocí ahí, a Miriam Bregman, Guadalupe Godoy, Carolina Barsky, bueno, toda esa gente que además conmigo fue una segunda escuela, ¿no? Que no era periodismo en sí, pero era enseñarme todo lo que tenía que ver con los juicios y con mucha generosidad. Y la verdad es que si pienso en mujeres, sobre todo en este rol de gente muy generosa en mi formación. Y bueno, estuve unos cuantos años en Enred hasta que nos fuimos, que haber sido en 2009, por ahí. Después hubo una renovación. Yo, por supuesto, había compañeros mucho más antiguos. Y yo entré a trabajar como periodista básicamente gracias a que las facultades sociales tenía pasantías. Si no, seguramente no sería periodista. Me presenté a la pasantía, que en esa época la carrera de ciencia política tenía con internacionales de Página 12, y bueno, y ahí entré. Que además no era lo que más me gustaba a mí, internacionales, por razones obvias, pero bueno, lo fui derivando un poco al tema de derechos humanos. En esa época pude cubrir lo que era el caso Hellman ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la discusión de la caducidad, las causas por el franquismo. Así que, bueno, pude encauzar por ahí. Después me fui a hacer una maestría en Derechos Humanos, que es la que vos mencionabas, Ernesto, que la hice con una beca también de dedicación exclusiva, y cuando terminé empecé a laburar en el Herald, que bueno, fue un lindo desafío. Si yo tengo que pensar otra etapa que fue muy importante para mí, para aprender a hacer periodismo, fue el Herald, porque estábamos todo el día trabajando con Dan Politi, que hoy es uno de los corresponsales del New York Times. Laburábamos todo el día, así que aprendí muchísimo también con él. Y bueno, después estuve un tiempo laburando en la Exesma, en Memoria Abierta,
y después pasé a trabajar un tiempo con Horacio Gorbisky en El cohete a la luna y finalmente volví a Página 12 hace 6 años ya. Hay una pregunta que suelen hacerme cuando doy una clase o cuando doy una charla y me parece molesta pero a la vez necesaria. A ver. Y entonces la voy a hacer yo también acá, porque me toca a mí ahora hacer las preguntas. Y es, a mí me las dicen igual porque soy una persona grande, vos sos muy joven, Luciana, que es, ¿qué consejo le darías a los que están estudiando comunicación o periodismo hoy, ¿no? Es a mí algo que me preguntan todo el tiempo. Y bueno, yo trato de armar ahí sin decir una receta, porque las recetas no existen, ¿no? Pero por tu experiencia seguramente tenés algunas ideas que vos podrías decirle, bueno, vayan por acá, piénsenlo por allá. No, a mí me parece que lo mejor que se puede hacer es hacer, que es lo que ustedes hicieron con la tribu, era lo que nosotros hacíamos con Enred, y además hacer poniendo, no sé, nuestro tiempo, nuestra guita, porque la verdad es eso, era militancia, militancia comunicacional, pero que además a mí me parece que es lo que te forma. No sé, sin esa experiencia, yo creo que mi vida profesional hubiera sido mucho más complicada. Entonces yo agradezco todo eso, agradezco porque además con los compañeros aprendía de política, aprendía de discusiones y bueno, y además me permitió también ser parte de este proceso, de los juicios y demás, conociendo como la trastienda, ¿no? Porque también la militancia comunicacional es que vos te parabas desde otro lado, ibas a las reuniones por el 24 de marzo, o no sé, a mí me llamaba Adriana Calvo a cualquier hora de la mañana y me decía, ¿estás durmiendo? Sí, por supuesto, estoy durmiendo. Bueno, ayúdame, necesito un comunicado. Y yo aparte me sentía re mal, porque imagínense, 22, 23 años, y sí, era a las 9 de la mañana un domingo, seguramente estaba durmiendo. Entonces, no estoy durmiendo. Me levantaba, escribía algo, se lo mandaba y ella lo rehacía todo porque, bueno, así correspondía. Pero bueno, sí, a mí me parece que hay que hacer, ¿no? Y me lo digo a mí misma hoy por hoy, cuando estoy muy desmoralizada con el periodismo. Bueno, sí, es mi sustento, pero también hay que hacer cosas que a vos te gusten, y que aporten a otros, me parece. ¿A qué vinimos? Lo hacemos desde Almagro, pero recibimos mensajes de Tandil o de Valencia, y también a Cora, que está en Ituzaingó. Cora, ¿estás por ahí? Acá, y qué lindo escucharte, Luciana. Estoy en Ituzaingó, pero quiero decir que compartimos barrio, claro, con Luciana, porque yo también soy de Escalada, y ahora también compartimos barrio con Pablo, ¿no? Con Pablo Grillo, que somos todas vecinas, y también con lo que implica ser de Escalada, que implica ser del conurbano, ¿no? Y con lo difícil que se nos hace todo. Por ejemplo, para mí estar allá hoy, ¿no? En presencia. Y quería decirlo esto, también vi que habías empezado también en el periódico La Idea, que era un periódico barrial justamente de Escalada, y quiero reconocer y valorar esas experiencias pequeñas en donde yo empecé en La Unión, me acuerdo también haciendo notas para el diario de Lomas de Zamora, y qué importante es que haya esos espacios en los barrios también para ejercer la comunicación. No sé si... Te tiro eso, Luciana, para ver si querés decir algo, y 2 cosas más. Sí. Una, que mencionaste con tanto amor a Rodolfo Walsh, yo creo que él estaría muy orgulloso de leerte, Luciana, y que seguramente si estuviese en algún medio te querría tener en su equipo. Lo quiero decir eso. Y por otra parte, otra segunda pregunta que tiene que ver con estas fuentes con las que vos trabajás, que son fuentes orales, expedientes, documentos secretos desclasificados, trabajo de archivo, entrevistas. Haces una combinación de uso de fuentes súper rigurosa, súper completa. Quería preguntarte cómo te llevas con todo ese trabajo de archivo, de fuentes, de recolección. Digamos, ¿cuán difícil te parece manejar todo eso o con cuánta soltura lo haces? Bueno, primero y principal, gracias por todo lo que decís, Cora. Efectivamente, sí, yo
cuando terminé la escuela, fui al periódico La Idea de Escalada, me presenté, dije que estaba estudiando periodismo y fui y empecé a hacer algunas notas. Pero además, yo soy nacida, criada y todo en Remedios de Escalada y soy nieta de un obrero ferroviario, o sea, tengo todo, soy el manual de escaladense. Pero trabajé muchos años también en la biblioteca de Escalada, que ha sido mi sustento en esa época de ANRED y demás, daba clases ahí, así que sí, la vida cultural de Escalada me acompañó bastante. Y con respecto al laburo, con las fuentes, en realidad la investigación a mí es lo que más me gusta hacer y muchas veces, seguro que les pasa, es lo que más postergamos, ¿no? Esto en trabajar con los documentos, hacer entrevistas, revisar expedientes viejos. Yo tengo la impresión de que muchas cosas ya están hechas o ya están dichas ahí, entonces hay que volver y buscarlas, pero además me parece que también nos enseña que muchas veces nosotros no estamos descubriendo nada. Esto por ahí es muy contraria a la idea del periodismo, que es la revelación. Hay mucho laburo atrás, hay mucha gente que ya lo hizo antes, entonces volver a esas fuentes, a lo que hicieron los organismos, a lo que están los expedientes judiciales, que muchas veces es reflejo del empuje de las víctimas, de los organismos, de los fiscales comprometidos. Bueno, es lo mejor que podés hacer para demostrar que la historia no empieza cuando llegas vos, ¿no? Eso me parece muy importante. Estamos conversando con Luciana Bertoia, pasando por todos los temas, desde los juicios de Lesa hasta cómo empezar a hacer periodismo desde una agencia de noticias alternativa. Y vamos a continuar un momento más en la segunda hora de A qué vinimos, que continúa de esta manera. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Si se callase el ruido, oirías la lluvia caer, limpiando la ciudad de espectros. Te oiría hablar en sueños y abriría las ventanas. Si se callase el ruido, quizá podríamos hablar y soplar sobre las heridas. Quizás entenderías que nos queda la esperanza. En todos los programas de A qué vinimos, la persona invitada elige una canción que pasa a ser parte de nuestra playlist, y en este caso la adelantamos un poquito para seguir emocionándonos al aire, ¿no? Porque creo que en los 5 programas que llevamos de A qué vinimos siempre hubo un momento en el que nos quebramos. Es así, es parte de hacer radio y de hablar con gente querida y de hablar también de temas que nos conmueven. ¿Por qué esta canción, Luciana? Saben que la tuve muchísimos años de ringtone, esta canción, así que me gusta mucho y me parece que es profundamente periodística, porque arrancan diciendo que hay una estruendosa jauría que se empeña en hacer callar las preguntas, los matices, los murmullos de ojalá. Y me parece que un poco el deber que tenemos como periodistas, como comunicadores, es hacer a un lado el ruido para centrarnos en lo que realmente importa, pero también el deber que tenemos como militantes es saber que hay esperanza y que tenemos esperanza y que vamos a salir y que esto va a ser mejor en algún momento. ¿Es Ismael Serrano el cantante político y poético de tu generación, como fue para la mía Joan Manuel Serrat, por ejemplo? Y yo creo que sí. Tienen sí. algo en común, ¿no? Sí. Sí, a mí los dos me emocionan muchísimo, así que sí. ¿Los podemos emparentar? Los ¿sí? podemos emparentar. Bueno, los hacemos caminar juntos, sí. Entonces. Y continuamos de esta manera. Para una reconstrucción vinimos a juntarnos. Aún en los borradores, una cosa sí se sabe. Nada funciona si no es entre todos. ¿A qué vinimos? Las nuevas conversaciones de hoy para imaginar lo que estamos buscando y saber quiénes somos. ¿A qué vinimos?
Seguimos acá conversando con Ernesto, con Cora, con Luciana, un montón de cosas que no van a entrar en el programa, lamentablemente, pero que son súper interesantes. En una nota escribiste, Luciana, algo que decía Galeano: la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Y pensaba en la actualidad de la justicia, la familia judicial. Tenemos un ministro de Justicia, fiel representante de esa familia, del lago escondido, etcétera. Uh-huh. ¿Podemos pensar que va a haber justicia o no va a haber justicia? En temas de lesa humanidad, vos decís, bueno, a mí me parece que estamos en un escenario complejo siempre del Poder Judicial, nunca auspicioso. Pero comparto lo que decía Ernesto al principio del programa, que es en materia de lesa humanidad hay un límite frente al negacionismo, la política reivindicadora del gobierno. Incluso ayer hablaba con un camarista federal, no de Comodoro Pi, sino de otra jurisdicción, y me decía, bueno, los juicios no se detuvieron, me lo marcaba él, ¿no? Como que si bien hablábamos de presiones, sobre todo en algunos fallos, no quiero dar el caso porque se podría saber quién es el juez con el que hablaba, pero sobre la domiciliaria, un represor bastante conocido durante el macrismo me decía, bueno, no sé, un juez se enfermó, le agarró algo en el ojo, yo quedé en disidencia. Bueno, presiones existen y existieron. Me parece que existían más en el macrismo, porque ahí hubo una política que era el 2x1, y era una política que se articuló entre el Ejecutivo y la Corte Suprema. Eso no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Hubo una articulación, era una opción. En este gobierno me parece que las presiones son más a nivel público, y después tenés algunos jueces que por supuesto se quieren embanderar, piensan que es por donde va la mano. De hecho, el 24 de marzo del año pasado, no sé si se acuerdan, pero la Asociación de Magistrados, la lista Bordó, que es la que gobierna la Asociación de Magistrados, sacó un comunicado en la misma línea del gobierno, bregando por la memoria completa, la justicia completa, cuando, por ejemplo, el referente o los dos referentes de esa lista de la Bordó, los dos, por ejemplo, tenían que resolver la causa sobre la bomba en Coordinación Federal, con la que quieren juzgar a los militantes de los 70. A mí me parece que hay un límite con esto. Incluso me parece que Máiquez, como les decía, no quiere dar esa batalla. Después, bueno, si hay una decisión más arriba de Karina Milei, posiblemente se alinee. Y con respecto a la familia judicial, hoy por hoy la discusión tiene que ver tiene nombre y apellido, ¿no? Es esta candidata jueza, María Verónica Micheli, que viene dividiendo las aguas dentro del oficialismo. Patricia Bullrich rompió lanzas para defenderla, Karina Milei no la quiere ni ver en figuritas, y Máiquez ahí está haciendo está tratando de sobrevivir. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando reconstruí un poco quién es Micheli, lo que no se dice en ningún momento, porque lo que se habla es de su parentesco con Hugo Alconadamón, periodista de La Nación, de investigación, muy respetado, pero ella es parte de la familia judicial. Es hija de un juez federal, ingresó al Poder Judicial por ser hija de un juez federal, está casada con un trabajador, un relator de la Suprema Corte bonaerense, que es indicado de alguna manera como operador judicial. El suegro de esta mujer fue mencionado en el juicio de Fuerzas de Tarea 5, como quien podía ser que diera nombres de trabajadores de propulsora siderúrgica para ser secuestrados. Hay una vinculación de esa familia con el grupo Techint. Entonces hay un montón de otras cosas por detrás que muchas veces no se cuentan, no se dicen, y parece
una cuestión anecdótica. Y en este contexto, en este gobierno, lo que te ponen a discutir es si es cuñado o no de Alcona Damón, pero también lo que no discutimos son los intereses que hay detrás de cada nombramiento, de cada persona, porque a mí, por ejemplo, me preocupa que a una jueza la defiendan con uñas y dientes el Colegio de la Calle Montevideo, que es el que aglutina a los grandes estudios y que también ha defendido a los golpistas y a los represores. Entonces, me parece que sería ideal que pudiéramos pensar quiénes son estos nombres, ¿no? Que son parte de la familia judicial, que muchos te dicen que es una profesional prolija, pero bueno, que representa todo esto. Sí, si vamos a contar antecedentes, no quedarnos con el título de que es cuñada de un periodista y claro que daba para sospechar el republicanismo sorpresivo de Patricia Bullrich, ¿no? Tomando la decisión que toma. Totalmente. Bueno, y también después, detrás de todo eso, hay intereses, porque Bullrich dice, bueno, yo no voy a bancar que retiren un pliego, pero ella está tratando de hacer todo lo posible para sacar a otros que, por ejemplo, como defensor oficial, acusaron a Luis Chocobar, otro que como defensor oficial metió un habeas corpus porque ella estaba por hacer un allanamiento contra una comunidad mapuche en el sur. Bueno, hay una lista negra ahí que no quiere decir que uno defienda a esos candidatos, sino que contemos las internas que se libran dentro del poder político, porque no es solamente republicanismo. Acá, entre otras cosas, hay intereses, hay proselitismo, hay un lanzamiento de campaña, y a mí me parecía algo que hablaba ayer, por ejemplo, es que en general el gobierno hace síntoma a través de las candidaturas de algunos jueces, ¿no? Victoria Villarroel exteriorizó su ruptura con Milei en el Colegio de la Calle Montevideo un día antes de que fuera Ariel Lijo a defender su pliego en el Senado. Y ahora Patricia Bullrich está exteriorizando un intento de ruptura a través de esta candidata Verónica Micheli también. Cuánta información que, por suerte, vamos a tener disponible en el podcast de A Qué Vinimos, porque esto que estás escuchando ahora al aire o en la FM latribu.com va a estar también disponible en el episodio número 5 de A Qué Vinimos, programa que hacemos con María Cabrejas, con Cora Gamarnik y yo, que soy Ernesto Lamas, pero Cora se despide y hace su última pregunta. Fraterno desde acá, que no te lo puedo dar personalmente, y sé que estamos con re poquito tiempo, así que muy muy breve, pero estabas hablando de uno de estos sectores, ¿no? Tan cruciales de la vida de un país como es la llamada familia judicial, pero también podemos hablar del periodismo, ¿no? Y en estos tiempos de tanto desprestigio, donde hay muchos voceros del poder que se dicen periodistas pero que no lo son, también estamos viviendo la precarización laboral del periodismo, los ataques simbólicos al periodismo. ¿Cómo defender al buen periodismo en estas condiciones? Bueno, yo creo que el principal ataque que sufre el buen periodismo es si vos tenés que tener 5 laburos o más, eso atenta contra cualquier capacidad de investigar, de dedicar tu tiempo a escribir, a repensar, a reescribir, a seguir consultando con fuentes. La verdad es que se ha precarizado mucho la vida de todos nosotros y del periodismo en particular, que es lo que más conocemos y podemos contar. Y sí, por supuesto, en una situación, además de ataques por parte del poder político, que entre otras cosas te dicen que no odian lo suficiente a los periodistas, y no odiar lo suficiente a los periodistas, entre otras cosas, habilita, por ejemplo, la represión de las fuerzas, como se vio con lo que hicieron con Pablo Grillo, que bueno, es un caso que vos conocés muy bien. A mí me parece que hay un ataque que tiene que ver con este gobierno, pero también hay un ataque a cómo se hace periodismo desde hace muchos años por parte de los empresarios y de quienes incluso quieren incursionar en este medio.
Una hora de conversación con Luciana Bertoia, una hora que pasa rapidísimo. Siempre nos pasa lo mismo y bueno, es parte de hacer este programa que queremos tanto. Y en el final le preguntamos a nuestras invitadas a qué vinimos. Nosotros nos encontramos un día con un cartel que nos interpeló en la calle con a qué vinimos y dimos desde una respuesta muy sencilla y muy de sobrecito de azúcar, a ser felices, hasta una más comprometida, a cambiar el mundo, a luchar por la justicia. Y le preguntamos, en este caso, a Luciana Bertoia, ¿a qué vinimos? Bueno, vine a la tribu, en primer lugar, que es un espacio que siempre me gustó mucho, que vine incluso cuando estudiaba periodismo con mi amiga de TEA y con la que cursábamos ciencia política a dejar un demo, pero además vine a hablar de periodismo y a reconciliarme con el periodismo. Esto se los quiero decir porque es muy raro ir a un programa de radio y ver que han laburado, que han estudiado, que vienen con las preguntas. Así que cada vez que intercambiaba con vos, Ernesto, sentía algo de eso, ¿no? Entonces me parece que es un lindo espacio para pensar otro periodismo posible, más profundo, más humano, menos mezquino. Así que bueno, muchas gracias por eso. Bueno, pasó Luciana Bertoia por A qué vinimos y continuamos de esta manera. Gracias, Luciana. A ustedes. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz.